todo el país, saludo en el aire y en su televisor. Hablan los líderes. Una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Mis primeras palabras, como siempre, son para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia. Gracias, amigos. Iremos al cambio comercial para retornar con nuestro primer invitado de hoy, que lo será el doctor Roberto Fulcar, quien es presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno. Luego de la pausa, volvemos. Buenas, amigos, aquí estamos de vuelta. Como le decíamos, tenemos al doctor Roberto Fulcar. Bienvenido. Muchas doctor. gracias, un gran placer. Bueno, es un honor tenerlo aquí siempre, que además de presidente en funciones fue coordinador de la campaña exitosa del doctor Abinader. Nosotros tenemos esta semana alguna cosa interesante que comentar, entre ellos el asunto de la delincuencia, que ha rebrotado de nuevo, y el gobierno dominicano ha tenido que auxiliar a la Policía Nacional con otras fuerzas del orden, auxiliar, ya lo ha hecho en otros estados, digamos que la cuarta vez en menos de 2 años. Me gustaría que usted nos diera su opinión con relación a eso, doctor. Bueno, en primer lugar, es un tema que preocupa a todos los ciudadanos y las ciudadanas. Aquí nadie se siente seguro, aquí nadie se acuesta tan tranquilo mientras falta un solo miembro de la familia que no haya llegado a la casa. Aquí todos andamos asustados en las calles, en un vehículo, en una oficina, en un restaurante, en una boda, en cualquier lugar. Ya no hay lugares prohibidos o sin acceso para la delincuencia en la República Dominicana. Y lo peor es que con el paso del tiempo, lejos de amainar ese problema, lo que hace es que se hace más cruento, se profundiza y sobre todo se profesionaliza más, que es una variable de mucha preocupación para nosotros, porque todo parece indicar que la delincuencia anda delante de las autoridades en materia de organización, en materia de inteligencia, en materia de instrumentos y en materia de método de criminalidad. Y luce evidentemente acorralada la autoridad en la materia, y parece que esa delincuencia ha derrotado al gobierno. Las medidas que se han tomado en esta semana de afianzar, ampliar la cantidad de efectivos en las calles, a nosotros nos parece que puede ser un calmante importante, pero no más que un calmante. A esto hay que poner atención de fondo. La República Dominicana va a ver seriamente afectada su economía con este tipo de problemas. La vida de la gente está en peligro, que es lo más preciado que tenemos, y a nosotros nos parece que aun cuando se puedan tomar algunas medidas provisionales, pero hay que atender de fondo el problema de la delincuencia y de la criminalidad con medidas administrativas, con medidas económicas y sociales, y sobre todo, con el valor del ejemplo desde el Ejecutivo, desde la Policía Nacional y desde la justicia frente a los delincuentes. Ciertamente estas medidas del gobierno que son necesarias, pero terminan siendo un lenitivo, un paliativo de momento, solo aprobado, y que no hay una política efectiva. Y se quejaba Finjus esta semana de que el Ministerio de Interior y Policía, que debe ser centro para el diseño de políticas antidelincuencia, pues no tiene el protagonismo, sino que sale del Palacio, o del Ministerio de Administración, o del Ministerio de la Secretaria del Presidente, pero no del Ministerio que debe tomar la mano, decía Finjus. ¿Qué le parece a usted? Sí, porque obedece a un modelo, el modelo gobernante, el modelo del Partido de la Liberación Dominicana, es un modelo que ha exacerbado el presidencialismo. Y parece que en el país no existen ni ministerios,
ni direcciones generales, sino que, ni asesores, sino que todas las funciones recaen sobre el presidente de la República. El presidente luce ser el ministro de Agricultura, el ministro de Salud, el ministro de Educación, el ministro de Medio Ambiente y también luce ser también el ministro de Economía, el gobernador de Banco Central y ahora también el ministro de Interior y Policía. Y yo le aseguro, mi buen amigo, que con ese modelo es difícil tener éxito. Es imposible en el tiempo presente, con tanta diversidad de problemas que un gobierno tiene que atender en un país con tanto déficit acumulado, que un presidente pueda pretender que él solo puede dirigir todas las instituciones del Estado. Lo que debe hacer responsablemente es, si sus funcionarios no les resultan competentes, no pueden cumplir con su rol y no dejan resultados positivos en sus ejecutorias, pues que lo cambie. Pero no debemos tener un presidente que es ministro y director de todo a la vez, que canta, que toca todos los instrumentos, que escribe la música y que también la baila. Ese es un modelo muy difícil de generar éxito y menos en la gestión moderna que se demanda en estos tiempos. Aquí no hay ministro de Interior, es el presidente de la República. Aquí, para definir qué hacer con una docena de Toyota en Ocoa, tiene que decidir el presidente de la República, porque él también es ministro de Agricultura. Aquí el presidente de la República decide que el Ministerio de Educación ya no va a tener que ver con la construcción de aulas, porque eso lo va a manejar él a través de otras personas que ha puesto allí. Es el modelo. Ese modelo está llamado a fracasar en la gestión pública. No vamos a tener desarrollo de esa manera, además de que por sí es un atentado a la institucionalidad del país. Y es un pésimo ejemplo que se manda a la nación, colocando gente en cargos que el propio presidente, aunque no lo luce, parece estar insatisfecho, pero entonces no los cambia, sino que se tira él personalmente al hombro las funciones que debieran desempeñar su equipo, su gabinete gubernamental. Doctor, las elecciones del 2020 están llamadas a ser bastante complejas y pienso que probablemente sean más complejas que estas que pasaron, que se pretendía que iban a ser las más complejas y eran las más complejas de la historia. Porque las del 2020, van a tener elecciones, el voto preferencial en los legisladores y el voto preferencial en los ayuntamientos, en los municipios. Y eso ha de ser terrible. O sea, tendremos dos elecciones, una creo que en febrero, ¿eh? Y otra en mayo. Y si el voto preferencial, o sea, esas elecciones de febrero, desatan un problema de objeciones y de cuestionamiento, todavía en mayo estaremos contando y estaremos apelando al Tribunal Superior Electoral, porque en mayo van a ser las elecciones presidenciales. Sí. Entonces, eso es un asunto que debe resolverse ahora, si vamos a tener, si se va a mantener el voto preferencial municipal o si no, o si de alguna manera lo vamos a eludir. Yo quiero que usted me dé su punto de vista porque eso es interesante. Ese es un tema muy serio. Es verdad que vamos a tener un proceso electoral súper complejo. Sí. Y novedoso a la vez, porque es un modelo que no lo habíamos tenido. Sí. Unas elecciones cercanas y distantes a la vez, sí, porque son el mismo año, son en el mismo trimestre, pero no son el mismo día. Entonces, eso trae sus beneficios, pero trae sus complicaciones, como usted dice, en una distancia tan corta entre la elección de un nivel y la elección del otro nivel. Eso nos obliga a una sola cosa. En primer lugar, a construir, a consensuar de manera seria y responsable una adecuada ley de partidos políticos y organizaciones electorales y una ley electoral en la República Dominicana de régimen electoral que garanticen un proceso diáfano, equitativo, transparente para todas las fuerzas políticas del país y para toda la sociedad. Eso es lo primero que tenemos que resolver para desmontar posibles causas de conflicto en ese proceso electoral. Nosotros esperamos también que podamos tener un ejercicio de la nueva Junta Central Electoral que niegue radicalmente el papel jugado por la pasada
Junta Central Electoral, que obviamente se convirtió en un instrumento en favor de la reelección del presidente Danilo Medina y de los mandatos del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros esperamos que ese proceso nos encuentre con un nuevo Tribunal Superior Electoral, en primer lugar competente, porque debido al corto tiempo, como usted ha referido, que hay entre una etapa y la otra del proceso, se necesita un Tribunal Superior Electoral suficientemente competente y ágil para desembocar rápidamente cada uno de los conflictos que le van llegando, pero además que sea ético y responsable, no como esa cosa que tenemos ahí, que se convirtió en una daga en el cuello de la democracia, en el cuello de la oposición. Un tribunal que llegó a perder no solamente la dignidad como abogado, como funcionarios públicos, como ciudadanos, sino también el decoro, que ya por un buen tiempo ya ellos no decidían la sentencia, sino que se la dictaban, pero llegó un momento que no solamente se la dictaban, sino que se la leían y las escribían en oficinas de abogados al servicio del gobierno, fuera del Tribunal Superior Electoral. Ojalá podamos tener un organismo, un tribunal electoral que sea ágil, que sea competente y que sea ético. Nosotros no lo queremos al servicio de nosotros, pero nosotros lo necesitamos, lo reclamamos y vamos a pelear para que sea objetivo, independiente y honesto. Pero en el caso de la ley... Perdón, me faltaba algo que es también un tema relevante. El tema del voto preferencial. Es un tema muy complejo, incluso un tema muy polémico. El voto preferencial, en el caso de los diputados y diputadas, por ejemplo, está teniendo duras críticas en el día de hoy. Porque si bien es verdad que resuelve el hecho de que no dependa del dedo de una dirección partidaria, pero convierte los procesos internos para escoger los candidatos en una especie de canibalismo. No solamente porque tiene que pasar por un proceso interno para poder ser candidato, y aún siendo candidato, tiene que someterse otra vez a una nueva lucha, no solamente frente al contrario externo, frente a sus propios candidatos internos, para pelear por el voto partidario. Entonces hay duras críticas a eso que todos apoyamos en el momento en que se pedía un poco de descentralización y se aprobó el voto preferencial. De manera que con el caso de los diputados, la situación hay una crítica severa que en el caso de nuestro partido tenemos pendiente una discusión seria respecto de ese tema. Es un tema en agenda del PRM y lo vamos a discutir con toda responsabilidad, igual que el tema de un posible voto preferencial en el nivel municipal, que hay que verlo con mucho aplomo, con dedicación, con serenidad para tomar las medidas que más convengan al sistema de partido y a la democracia en la República Dominicana. Pero yo creo que en eso del voto preferencial, lo más urgente es que se suprima esa posibilidad de que los municipios utilicen el voto preferencial, porque eso sería un caos total. Y más difícil yo lo veo en el caso de los diputados, porque son ellos mismos los encargados de modificar la ley. Y ahí lo que se impone es el dinero, ya no obedecen a lo que dicen los partidos. No creas que en el caso del voto preferencial de los diputados, he escuchado críticas duras de muchos diputados al modelo. De manera que pienso que ahí podría haber en el Congreso un buen debate sobre ese tema. Y ojalá lo hagan, porque eso es lo que el país necesita, eso es lo que la democracia necesita, debatir los temas a profundidad, con seriedad, con aplomo, con fundamento, en base a datos, en base a información, independientemente de cualquier color político, que se puedan hacer discusiones serias, profesionales, de profesionales de la política, de profesionales de la academia, de gente que dominen los temas, para que el país pueda beneficiarse de esas discusiones y se puedan tomar las medidas más pertinentes, porque parten de una fundamentación en datos, en información relevante y de calidad, que surjan de ese debate político. Doctor, pero sabiendo que es urgente el asunto de la modificación de la ley, que es un asunto urgente y vital,
Sin embargo, la gente siente dudas con relación a eso. Esta semana en la Cámara de Diputados se formó por enésima vez una nueva comisión, o sea, ya son varias las comisiones que han fracasado en el intento. Y entonces en ese juego la gente siempre duda de si en esta ocasión habrá posibilidad. Todo parece que sí, pero hay duda. Yo le quiero decir con eso que yo no me atrevo a hacerle a usted aquí y a los amables televidentes una afirmación de que va a ocurrir o no, porque el PLD lo controla todo. Solo ocurre si el PLD quiere o si la presión de la sociedad lo obliga a querer. Porque el PLD tiene mayoría absoluta en el Senado y tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. De tal manera que solo teniendo el PLD voluntad de que se apruebe o sentirse fuertemente presionado por la demanda social y popular de hacer esa reforma, podemos garantizar que tengamos ley electoral y ley de partidos políticos. Nosotros como oposición vamos a jugar, estamos jugando y vamos a jugar nuestro papel. Nosotros deseamos sinceramente, seriamente, que discutamos la ley electoral y la de partidos y la aprobemos en beneficio del país, en beneficio de la democracia, en beneficio de la ética política y en beneficio del propio sistema de partidos en nuestro país. Bueno, eso es lo que se espera y el secretario del Partido de la Liberación Dominicana ha dicho que ahora que es inminente. Ahí es que yo me asusto cuando ellos lo dicen. Cuando yo quiero saber lo que no se va a hacer en el país, leo lo que dice el PLD que va a hacer. Doctor, sí, en relación... Usted recuerda cuando nosotros todos decíamos, hemos mejorado... No, pero si esos son todos los partidos, todos los partidos dicen no, pero eso, creo que nosotros hemos tenido más o menos una conducta transparente con relación a esto. Cuando no estamos de acuerdo, porque no siempre hay que estar de acuerdo, cuando no estamos lo decimos. Cuando estamos de acuerdo también lo decimos. Yo no sé si usted recuerda, hace años, cuando uno escuchaba que decía meteorología que iba a haber un sol radiante, uno cogía un paraguas y salía con paraguas a la calle. Sí. Doctor, sin embargo, uno oye poco, no solamente en el gobierno, sino en los partidos de oposición, que se toca el tema migratorio y el tema de la invasión haitiana silenciosa, que raya en lo escandaloso. O sea, estamos hablando que todos los pueblos de la frontera del país están poblados, ocupados en un 70% de haitianos. O sea, ese proceso que viene por muchas razones, por el abandono de los dominicanos que se van a los Estados Unidos, que vienen a la capital, por el cruce, matrimonio y la presión económica. Pero oigo poco, tanto del sectores oficiales como de la oposición, dentro de su programa de gobierno, ese tema. ¿Qué le parece a usted? Mire, en primer lugar, yo no creo que haya un solo pueblo del país que tenga un 70% de haitianos. Y lo conozco, todos los pueblos uno por uno, no hay uno al que yo no haya ido 10 veces. No hay un solo pueblo en este país que tenga el 70% de haitianos, no hay manera que eso sea así. Pero hay una presencia significativa, contundente, de población haitiana en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere. Si el gobierno no quiere, esa presencia no estuviera aquí. Porque yo le voy a decir a usted... Yo he hablado con los senadores aquí, que lo he invitado, y dicen que los senadores de la frontera, y dicen que eso es así. No, pero yo, Roberto Fulcar, le afirmo que no es verdad que haya una provincia que tenga 70% de haitianos. Eso es falso. Poblados. Sí. Bueno, puede haber, ¿qué yo le digo? Poblados. Puede haber un área de un ingenio, puede haber un batey que lo tenga, pero un pueblo, un municipio que tenga 70% de haitianos, eso no es verdad. Pero bien, que tenga 20%, que tenga 30%, que tenga 40%, eso es un problema. Y ese problema solo se resuelve con una seria política migratoria de parte del gobierno que ponga raya de pizarro a esa situación. Porque ningún haitiano entra por aquí retorciéndole el brazo a un guardia en la frontera. Y si usted quiere saber si no es así, vaya a las fincas de los poderosos de este país.
vaya a las construcciones de los constructores de este país, vaya a las villas de los funcionarios de este gobierno, en las montañas de este país, y verá que se la cuidan, que se la protegen, que son los porteros y que son los cocineros de ellos, haitianos, ciudadanos y ciudadanas haitianas. De manera que hay en esto también una doble moral. Hay por un lado una vocación a decir discursos contra esa presencia haitiana en el país, pero en primer lugar no se toma la medida condigna de parte del gobierno para que eso no ocurra. La frontera, los mejores vigilantes y protectores de la frontera no pueden ser los haitianos, ni siquiera va a ser la guardia, tienen que ser los ciudadanos y las ciudadanas dominicanas, los centinelas de nuestra frontera. Pero para eso usted tiene que crearle condiciones de vida y de trabajo a la población dominicana de la frontera, primero para que no emigre, segundo para que viva con dignidad y tenga el orgullo de defender su pedazo, nuestro pedazo de tierra, nuestro solar patrio. Y en segundo lugar, aquí hay una ley que establece un porcentaje tope para empleo en la construcción, en cualquier obra, en cualquier empresa de población extranjera. ¿Quién cumple con esa ley? Pero peor que eso, ¿quién actúa frente a quienes incumplen con esa ley? De manera que ese problema que usted plantea con mucha responsabilidad y que es un problema serio, que yo también lo comparto, veo un alto grado de culpa en la manera en que los gobiernos lo manejan. Ha habido mucha doble moral frente a este tema. En un momento me conviene y abro la frontera. Pregúntele a los cónsules dominicanos, donde hay consulado, en las provincias haitianas que hay consulado, si ellos están de acuerdo en que se reduzca la presencia haitiana. Pregúntele con qué se hacen millonarios ellos. Es con la venida de haitianos y haitianas a la República Dominicana. De manera que hay mucho de doble moral en este problema, y uno quisiera que algún día se discuta con toda la seriedad y con toda la responsabilidad, más allá de las dobles caras. Doctor, por último, no nos queda mucho tiempo, nos gustaría que usted se refiera a las declaraciones de Marcos Rubio, senador norteamericano, que dio unas declaraciones un poco probiosas, diciendo que la República Dominicana podría tener consecuencias por no apoyar una decisión de la OEA de coordinación de política contra el gobierno venezolano. ¿Qué le parece a usted? Que es una declaración endeble, es una declaración, me parece a mí, poco responsable, porque la soberanía de la República Dominicana es potestad exclusiva del pueblo dominicano y en este caso de su presidente que lo representa. Y no es materia de ningún país, y mucho menos de un funcionario individual, dictar sobre lo que debemos hacer los dominicanos o las dominicanas frente a un tema extranjero. Así como nosotros no debemos nunca decir, yo que critiqué cuando la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández publicó un video diciendo que Donald Trump no debía ser presidente, sino Hillary Clinton, lo critiqué, así mismo critico el hecho de que un norteamericano opine sobre cuál debe ser la posición de una nación soberana sobre un conflicto entre dos países. Gracias. Bueno, amigos, ha sido la participación del doctor Roberto Fulcar, presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno. Gracias por venir y a ustedes por mantenerse ahí con Hablan los Líderes. Un placer. Un placer.